Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 407. Pon tu mano sobre mí. Wei Yun podría haberlo convencido verbalmente, pero en su corazón, todavía no estaba convencida. Este tipo de mentalidad poco convencida probablemente se debió principalmente a la insatisfacción de haber sido derrotado y la tortura que había sufrido durante el último año. No se atrevió a no estar convencido de la fuerza de Lu Qing. Cuando Lu Qing todavía estaba en el Soul Stage naciente, ella ya no era rival para él. Ahora, ya había entrado en el plano del Dharma. Por supuesto, a Lu Qing no le importaba esto. Depende de usted si está convencido o no. ¿Y qué si no estaba convencido? En este mundo, la fuerza era suprema. No necesitaba preocuparse por la insatisfacción de Wei Yun. Con el paso del tiempo, ella naturalmente estaría convencida. Por supuesto, antes de eso, Lu Qing podría pensar en una forma de acelerar el proceso. Lu Qing le pidió a Wei Yun que abordara un hidroavión y corriera a la montaña Yuyan después de que él saliera. Estaba preparado para tratar personalmente las heridas de Wei Yun. El libro de la creación podría ser la mejor técnica de curación del mundo. Sin embargo, no le dijo a Wei Yun por qué le había pedido que fuera a la montaña Yuyan. Trató personalmente las heridas de Wei Yun. Por supuesto, esto podría considerarse un favor, pero también era una prueba para ver que también Wei Yun podía aceptar sus órdenes. Por supuesto, Wei Yun sería muy infeliz y sus acciones serían lentas. En su opinión, estaba en tan mal estado que lo más importante para ella ahora era recuperarse. Al final, Lu Qing le había ordenado que fuera a la montaña Yuyan a dar un paseo. ¿No la estaba atormentando eso? ¿Pero qué podía hacer? Solo podía seguir sus órdenes. Cuando llegaron a la montaña Yuyan, se encontraron en un pabellón en la mitad de la montaña. Wei Yun vio a un hombre con una larga túnica blanca, su largo cabello ondeando al viento. Estaba de espaldas a ella y estaba sentado en un pabellón con una taza de té en la mano. Frente a él estaba el hermoso paisaje al pie de la montaña Yuyan. Ella no dijo una palabra y se quedó fuera del pabellón. Lu Qing dejó escapar una risa ligera. Un resentimiento tan grande. No me atrevo. Wei Yun dijo sin ninguna expresión. Anuncios de Put Future. No tienes que venir con un resentimiento tan grande. ¿No dije que depende de ti si no quieres venir? No me atrevo. La respuesta de Wei Yun seguía siendo la misma palabra. Se podía ver que a pesar de que había venido, el resentimiento en su corazón no era pequeño. Lu Qing se dio la vuelta y la miró con una leve sonrisa. Sin embargo, has venido al lugar correcto. Dio unas palmaditas en el asiento a su lado y saludó a Wei Yun. Wei Yun se acercó de mala gana. Ella dudaba, pero al final, todavía se sentó al lado de Lu Qing. Dame tu mano. ¿Por qué? Esta vez, Wei Yun no hizo lo que le dijeron. Incluso una anciana desconfiaría de esas cosas. Encontrar un cultivador poderoso para tener descendencia no era algo raro en el mundo del cultivo. Esta fue una forma muy efectiva de mejorar el talento de la propia descendencia. Para algunos cultivadores de bajo nivel, esto podría no ser obvio. El niño nacido de la unión de dos cultivadores de refinación de ki no necesariamente tiene más posibilidades de tener un gran talento que el hijo de un mortal. El niño solo tendría una probabilidad ligeramente mayor de tener una raíz espiritual ordinaria, pero aún así no era demasiado. Sin embargo, fue muy obvio después de llegar a la etapa central dorada. Casi todos los descendientes de los cultivadores del núcleo dorado tendrían raíces espirituales. En cuanto a si eran buenos o malos, no había mucha garantía. Sin embargo, en el reino de la materialización, era un reino completamente diferente. El estándar mínimo para un niño nacido de dos adeptos al Dharma era tener raíces espirituales dobles, y era bastante fácil para un niño tener una sola raíz espiritual. Por supuesto, la raíz del espíritu del cielo era otro asunto. Wei Yun no tuvo descendientes. Cuando era joven, era el tipo de persona que mantenía su cuerpo yin y fortalecía su velocidad de cultivo. Más tarde, este llamado cuerpo yin primordial en realidad no fue de mucha ayuda para ella. Sin embargo, habían pasado tantos años, y ella estaba acostumbrada. Además, como la cultivadora más poderosa del reino Ian en el pasado, nunca había conocido a un hombre que pudiera someterla y conmover su corazón. Por lo tanto, había mantenido su cuerpo yin primordial hasta ahora. En cuanto a discutir con Lu Qing, si este fuera el plan de Lu Qing, definitivamente no se rendiría. Puedes obligarme a someterme a ti, pero no puedes humillarme. Lu Qing se quedó atónito por un momento cuando vio su expresión cautelosa y algo determinada.
Sin embargo, él reaccionó de inmediato y adivinó lo que ella estaba pensando. ¿En qué tonterías estás pensando? Anuncios de Put Future. La vigilancia en los ojos de Wei Yun no disminuyó en absoluto. Lu Qin no se molestó en explicarle nada. Extendió su mano y la colocó sobre la mesa de piedra. Él no permitió que ella se explicara y dijo: «Pon tu mano en eso». Wei Yun apretó los dientes. Cuidadosamente extendió su mano y se acercó a la mano de Lu Qin. Ella estaba extremadamente en conflicto. Sin embargo, ella había tomado una decisión. Si Lu Qin hiciera algo inapropiado, se burlaría de él. Antes de que pudiera pensar claramente qué hacer, Lu Qin la agarró de la mano. Se puso pálida de miedo y de inmediato se preparó para activar su verdadera esencia para contraatacar. Sin embargo, su estado actual era terrible. Estaba gravemente herida y había sido azotada por la creación Bell durante más de un año. Aunque se había recuperado mucho en la superficie, sus heridas internas no habían mejorado en absoluto. La mano de Lu Qin era como una abrazadera de hierro y no pudo resistirse en absoluto. Al mismo tiempo, también sintió que una semilla de creación entraba en su cuerpo de la mano de Lu Qin. Ella estaba muy familiarizada con la semilla de la creación. En el último año, ella había sido una semilla que constantemente extraía su poder en su cuerpo y lo alimentaba a la formación que la había atrapado. Había utilizado su poder para enfrentarse a sí misma. Fue un proceso muy doloroso e incómodo, y no quería recordarlo en absoluto. Con este cambio repentino, la pequeña energía de su cuerpo estuvo a punto de explotar y expulsar la semilla de la creación. Sin embargo, su poder no podía afectar en absoluto a la semilla de la creación. Fue rápidamente reprimido. Entonces, la voz de Lu Qin resonó en sus oídos. «No te resistas, te ayudaré a sanar». Lu Qin finalmente dejó de molestarla y le dijo su verdadero motivo. ¿Cicatrización? Cuando escuchó esta palabra, Wei Yun estaba un poco confundido, pero en un abrir y cerrar de ojos, recordó el pasado. Hace más de 10 años, cuando lucharon codo con codo en el reino Wei, ella experimentó personalmente la lluvia de purificación que Lu Qin había invocado. Lu Qin parecía tener la capacidad de hacerlo. Pensando en esto, Wei Yun finalmente pudo dejar la mayoría de sus pensamientos. Lu Qin se rió pero rápidamente recuperó la compostura. Comenzó a concentrarse en tratar las heridas de Wei Yun a través de la semilla de creación que había enviado a su cuerpo. 408 Expansión de dominio. La conciencia de Lu Qin ya había entrado en la ciudad de Dongyan. Estimó que Min Chao ya debería haber llegado al reino Qi. Luego, activó la teletransportación en su forma de conciencia y llegó junto a su hija. Min Chao efectivamente había llegado y había recibido una audiencia con Xia Kan. Xia Kan le dio gran importancia a su llegada. Le había preguntado a Lu Qin muchas veces cuándo vendría. La respuesta de Min Chao también fue muy cautelosa. Llamó a su padre y la envió a ser el puesto de avanzada. Él mismo podría no llegar por un tiempo. Xia Kan estaba muy decepcionada y ansiosa. Cuando se enfrentara a Min Chao, él no sería demasiado alto y poderoso. Después de todo, tenía un favor que pedirle. Durante los pocos días que Min Chao había estado aquí, había esperado más de una vez que Min Chao se pusiera en contacto con Lu Qin lo antes posible. También quería que Min Chao se diera cuenta de la gravedad de la situación en la ciudad de Dongyan. Después de que se envió la conciencia de Lu Qin, se dio cuenta de la gravedad de la situación en la ciudad de Dongyan a través de su comunicación con Min Chao. Después del incidente y el fracaso de Xia Kan una vez, no pasó mucho tiempo antes de que organizaran una segunda exploración. Esta vez, Xia Kan y Zheng Yu se unieron para entrar, pero fallaron nuevamente. Sin embargo, la situación de su derrota esta vez todavía era relativamente buena. Según la información que le habían revelado a Min Chao, los dos casi habían derrotado al demonio de 3 cabezas. Sin embargo, su exploración esta vez también demostró que solo habían estado adivinando antes. A medida que el dominio demoníaco se expandía, el espíritu maligno de 3 cabezas en el interior se volvería más y más fuerte. Esto lo puso muy ansioso. Después de este fracaso, estaban muy ansiosos, temerosos de que si se demoraban demasiado, el espíritu maligno de 3 cabezas se fortalecería aún más. Por lo tanto, después de descansar un rato, comenzaron su tercera exploración. Sin embargo, fueron derrotados aún más rápido esta vez, y casi mueren. Para cubrir la retirada segura de Zheng Yu, Xia Kan también sufrió algunas heridas graves. Anuncios de Put Future. Así es, mientras descansaban, el espíritu maligno de 3 cabezas ya había completado su primer fortalecimiento. Y la cuarta exploración fue no hace mucho. El experto en Dharma del país Wu, el inmortal del fuego celestial Lan Nuoxin, había llegado. Este experto en aviones Dharma era el único experto en aviones Dharma en el estado de Wu.
Cuando escuchó por primera vez sobre el incidente de la ciudad de Dongyan, no le prestó mucha atención. En su opinión, Xia Kang, que era más fuerte que él, debería poder resolver el problema. No podía actuar imprudentemente. ¿Y si esto fuera una trampa y lo mataran en el estado de Qi? ¿Qué pasaría entonces con el Gran Wu? El estado de Wu solo envió un pequeño equipo de cultivadores de élite. Por supuesto, este pequeño equipo no estaba aquí para resolver el problema. Estaban aquí para investigar el llamado territorio de la ciudad de Dongyan a corta distancia. Querían saber si era tan aterrador como habían dicho las personas de Wei Qi. Sin embargo, con las actualizaciones constantes de la inteligencia y la expansión de la zona malvada en la ciudad de Dongyan, el estado de Wu finalmente se dio cuenta de que tenía que preocuparse por este asunto. Si realmente permitiera que este dominio maligno continuara expandiéndose, realmente sufriría una gran pérdida. Por lo tanto, corrió hacia el Palacio Raynor y entró en el dominio demoníaco con Xia Kang y Zheng Yu, que acababan de recuperarse. Luego, volvieron a fallar. Esto fue muy aterrador. 3 adeptos al Dharma ni siquiera pudieron resolver el problema con sus manos. Si no pudiera resolver este asunto, realmente destruiría todo el mundo de cultivo. Después de una breve discusión, los 3 enviaron simultáneamente una solicitud de ayuda a las otras 6 grandes naciones celestiales en nombre de Wu, Wei y Qi. En la carta pidiendo ayuda, describía claramente la situación aquí en la ciudad de Dongyan. Establecía claramente que si no reunieran el poder de las 9 naciones celestiales mientras aún pudieran y esperaran a que el poder del alma malvada creciera a un nivel que sobrepasara el plano del Dharma, sería demasiado tarde. Todo el mundo de cultivo sería tragado por este dominio malvado imparable e infinitamente expansivo. Tan pronto como se envió la carta, recibió una respuesta. El estado de Jin y el estado de Liang fueron los primeros en responder. Dijeron que mientras el estado de Qin estuviera de acuerdo, ellos también estarían de acuerdo. La razón era muy simple. Bajo la situación en la que el Gran Qin mantuvo una fuerte presión militar sobre Liang y Jin, no tenían forma de enviar cultivadores de Dharma a la más oriental de las 9 naciones, Daqui, para resolver el problema de este reino maligno. Poco después, Chu envió una carta diciendo que podían venir. Poco después, el país Shu envió una carta y rechazó esta operación. Durante este proceso, el estado de Qin no tuvo ninguna reacción. No estuvieron de acuerdo ni se opusieron, simplemente guardaron silencio. Esto no podía explicarse por el hecho de que estaban demasiado lejos y no habían recibido la noticia. En términos de distancia, el país Shu estaba ubicado en la esquina suroeste del mundo y era el más lejano. Incluso el estado de Shu podría recibir el mensaje y responderlo, por lo que no había razón para que el estado de Qin no pudiera. Anuncios de Put Future. En este momento, la tarea principal de Xia Kang y los demás era tratar de ponerse en contacto con el Gran Qin y pedirles que enviaran personas. Al mismo tiempo, trató de persuadir al país Shu, al país Jin y al país Liang para que aceptaran esta operación conjunta. Lu Qin no dudó mucho después de comprender la situación actual. Ya soy invencible, puedo manejarlo solo. Por supuesto, esto era solo un alarde en su corazón. Todavía no podía tirar la precaución que debería tener. Planeaba entrar y explorar el lugar en su forma de conciencia superior. Sin embargo, aunque todavía no había visto al espíritu maligno de 3 cabezas con sus propios ojos, tenía un mal presentimiento en su corazón. Después de ingresar a la ciudad del Sol del Este, o más bien, después de ingresar al reino del mal que estaba mucho más allá de la ciudad del Sol del Este, su siniestro sentimiento se hizo realidad. Ese espíritu maligno de 3 cabezas fue capaz de detectar su conciencia. Lu Qin no vio al espíritu maligno de 3 cabezas fuera del dominio. De acuerdo con la información anterior, tenían que ingresar al dominio para ver al monstruo. Por lo tanto, entró al lugar con mucho cuidado. También había planeado con anticipación algunas de las opciones de intercambio que podrían ser útiles en este escenario, en caso de que fuera atacado repentinamente. Si algo realmente sucediera mientras estaba nervioso, sería muy divertido. Soy invencible, pero morí la primera vez que salí. Definitivamente no se permitió que tal cosa sucediera. Después de que su conciencia entró en el territorio malvado, Lu Qin vio de inmediato a la enorme criatura que estaba de pie en el centro de la ciudad y miraba hacia el cielo. Las 3 cabezas del tipo abrieron la boca al mismo tiempo, y un poder maligno salió de sus 3 bocas y se fusionó con el dominio. Al mismo tiempo, una fuerza entraba en su cuerpo desde un lugar no muy lejano. Lu Qin miró a lo lejos. Ese lugar debería ser el templo de Dongyan. Antes de que Lu Qin pudiera hacer más análisis, el espíritu maligno de 3 cabezas detuvo lo que estaba haciendo.
Las tres enormes cabezas abrieron los ojos de par en par y miraron la conciencia de Lu Qin. 409 Los tres inmortales antiguos. Ser observado por estas tres cabezas aterradoras al mismo tiempo fue algo bastante horrible. Por supuesto, Lu Qin no se asustaría por esto. Al contrario, su reacción fue bastante rápida. Inmediatamente se movió con todas sus fuerzas y comenzó a girar en el aire. Era necesario que él hiciera esto. Al momento siguiente, la cabeza del pájaro disparó un cañón de aire que cubrió un área grande hacia Lu Qin. Lu Qin esquivó el ataque. De hecho, esta no fue una tarea fácil. Cuando se desató el Dharma, el alcance de su ataque fue muy grande. La forma de conciencia de Lu Qin no era tan grande. Esto significaba que sería extremadamente difícil para él esquivar el ataque. Para las entidades que estaban en el reino de la materialización, esta era una habilidad de un solo objetivo. Sin embargo, para la forma de conciencia superior de Lu Qin, esta era una habilidad de área de efecto. Sin embargo, su velocidad también era extremadamente rápida. Después de llegar a la etapa de Dharma, naturalmente tenía la capacidad de moverse como un experto en Dharma. En su forma de conciencia superior, su velocidad de movimiento mejoraría aún más. También fue por esto que Lu Qin pudo esquivar el ataque en un período de tiempo extremadamente corto. Sin embargo, el próximo movimiento no sería tan fácil de esquivar. Lu Qin finalmente se dio cuenta de que el estilo de lucha del espíritu maligno de tres cabezas era similar al suyo en el pasado. Una corriente continua de técnicas de hechizos fue liberada de las cabezas de las tres almas malvadas. Persiguieron a Lu Qin y lo bombardearon con ataques. Era como un pequeño bote en medio de un mar tormentoso, explorando frenéticamente el borde del peligro. Parecía que estaba en una situación peligrosa, pero de hecho, estaba tan estable como un perro viejo. Esto fue similar a la situación cuando se encontró con el dragón en descomposición en el fondo del mar. Tenía la función de teletransportación en sus manos, por lo que Iron Man era invencible. De hecho, era aún más conveniente que antes. Cuando encontró el reino secreto donde cayó el clan dragón, se había esforzado mucho. Era fácil teletransportarse, pero llevaría mucho tiempo encontrarlo de nuevo. Definitivamente no podía teletransportarse a menos que realmente no tuviera otra opción. Sin embargo, ahora era una situación diferente. Min Chao estaba justo fuera del reino malvado. Si quisiera, podría usar Min Chao como punto de anclaje para teletransportarse y regresar de inmediato. En otras palabras, su método de escape casi no tenía costo, y podía usarlo cuando quisiera. Esto fue lo más tranquilizador. Mientras el espíritu maligno de tres cabezas hiciera un ataque que no pudiera esquivar y lo golpeara, sería teletransportado y regresaría. Por supuesto, él no haría eso a menos que fuera absolutamente necesario. Después de todo, tenían que empezar de nuevo cada vez que volvían a entrar. Su objetivo era el Templo del Sol del Este, que no estaba lejos del espíritu maligno de tres cabezas. Según la información que había recibido, el templo de Dongyan era claramente un lugar clave. Lu Qin quería explorarlo primero. El espíritu maligno de tres cabezas era en verdad muy fuerte, tan fuerte que incluso los tres Dharma Laksanas trabajando juntos no pudieron lidiar con él. Apenas podían escapar con vida. Sin embargo, Lu Qin pudo probar directamente la fuerza del espíritu maligno de tres cabezas. No importa cuán poderoso fuera, Zongui todavía estaba en la etapa de Dharma y no lo había superado. Como era un ídolo del Dharma, Lu Qin no pensó que no sería capaz de lidiar con él si su verdadero cuerpo descendiera. Sin embargo, estaba preocupado por una cosa. Si su cuerpo real viniera aquí y destruyera al espíritu maligno de tres cabezas, ¿afectaría el secreto enterrado aquí? El hecho de que el alma malvada de tres cabezas pudiera verlo e incluso atacarlo significaba que estaba relacionado con una herencia inmemorial. Además, mirando las tres cabezas que mostraban tres poderes elementales diferentes, era posible que hubiera tres herencias inmemoriales. Junto con el hecho de que la ciudad de Dongyan solía ser un antiguo campo de batalla, Lu Qin tuvo una idea audaz. Quizás tres inmortales primordiales habían muerto aquí. Dado que ese era el caso, Lu Qin estaba muy motivado para descubrir qué había exactamente en este lugar. Si realmente hubiera tres herencias inmemoriales, no podría renunciar a ellas, o sufriría una gran pérdida. Este espíritu maligno de tres cabezas parecía un juguete compuesto por tres poderes diferentes retorcidos. Si lo volase por los aires, no podría obtener la herencia. Eso sería demasiado insoportable. Por lo tanto, en una situación en la que su seguridad pudiera estar garantizada, naturalmente quería descubrir la verdad. Mientras esquivaba los ataques, el objetivo de Lu Qin era claro. Se dirigía hacia el templo de Dongyan.
Por supuesto, también hubo momentos en los que cometió errores o caminó hacia una posición inapropiada, lo que provocó que los ataques de área de efecto de la otra parte sellaran su ángulo de ataque, dejándolo sin lugar para correr. Luego, podría simplemente teletransportarse al cuerpo de Ming Chao fuera del dominio y hacerlo de nuevo. Lu Qin lo había intentado muchas veces durante los 3 días. En estos 3 días, las personas fuera de la zona malvada fueron las más confundidas. Anuncios de Put Future. Debido a la entrada de Lu Qin, se activó la zona malvada. Podían ver el espíritu maligno de 3 cabezas desde lejos, pero no podían ver a Lu Qin. Desde su punto de vista, el espíritu maligno de 3 cabezas había aparecido de repente y estaba bombardeando frenéticamente varias partes del dominio maligno con todo tipo de ataques. ¿No apareció el espíritu maligno de 3 cabezas solo después de que alguien entró? Pero nadie había entrado. ¿Qué estaba pasando con el espíritu maligno de 3 cabezas? La situación afuera era tensa, pensando que algo grande había pasado. Xia Kan y los otros 2 Dharma Laksanas corrieron al borde del dominio y se prepararon mentalmente. Una vez que el espíritu maligno de 3 cabezas pudiera liberarse de las restricciones del dominio y llegar al mundo exterior, tendrían que luchar hasta la muerte. Sin embargo, eso no sucedió. El poder aterrador solo se limitaba al territorio y no podía afectar al mundo exterior. De repente, el alma malvada volvió a desaparecer y el dominio volvió a su estado de calma. Sin embargo, esta paz no duró mucho. Las almas malvadas aparecieron de nuevo y comenzaron a atacar de nuevo. Después de unos días, estaban un poco entumecidos. Al tercer día, todo se detuvo de repente. Todavía podían ver el espíritu maligno de 3 cabezas del mundo exterior. Sin embargo, el alma violenta y malvada no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando un lugar determinado en el dominio con 3 ojos. Esa fue la ubicación del templo de Dongyan. Dentro del territorio, Lu Qin practicó y probó durante 3 días. Finalmente tuvo éxito una vez y entró en el templo de Dongyan. Había estado prestando atención al espíritu maligno de 3 cabezas. Si no le importaba y continuaba atacando el templo del Sol del Este, definitivamente se vería obligado a activar la teletransportación para escapar. Sin embargo, mirando la situación actual, no había necesidad de eso. Este templo de Dongyan fue de hecho el comienzo de todo. Era la puerta de la vida del espíritu maligno de 3 cabezas, y no podía ser destruida. Como habían entrado en el templo de Dongyan, Lu Qin finalmente pudo dar un suspiro de alivio incluso si todo estaba a salvo. La experiencia de hacer todo lo posible para esquivar los ataques densos y de amplio alcance del oponente sin cometer ningún error fue muy emocionante y mentalmente agotador. Todavía no puedo ser descuidado. ¿Quién sabe qué hay dentro del templo? La conciencia de Lu Qin sacudió la cabeza. Su mente, que acababa de relajarse, se tensó de nuevo. Miró a su alrededor y rápidamente notó el problema. Este lugar parecía ser una formación de sellado. Desde el exterior, uno no sería capaz de decir nada. Desde la perspectiva del mundo exterior, este templo de Dongyan no era más que un estilo arquitectónico grandioso y peculiar. Sin embargo, la situación cambió inmediatamente tan pronto como entró. No había decoraciones para uso humano en este alto templo. El interior de este lugar estaba lleno de gruesos pilares que bajaban al suelo y llegaban al techo. En las paredes y pilares, había inscripciones talladas en ellos, y parecían estar exudando poder. Lu Qin ya no era un novato en formaciones. Pudo identificar la función general de la formación a través de las inscripciones. El clan Kui debe haber pasado mucho tiempo y pagado mucho dinero para establecer esta formación. Este no era un sello inmemorial. Su función principal era suprimir un aura determinada, evitando que se filtrara. Sin embargo, esta formación parecía haberse activado no hace mucho. Tal vez fue obra de Kui Zaiwen. Esto fue lo que pensó Lu Qin. La escala y el nivel del sello que el clan Chui había establecido fue extremadamente exagerado. Probablemente solo había unas pocas fuerzas en todo el mundo de cultivo que podrían establecer una matriz de sellado tan grande. Después de todo, el clan Cui era el clan número 1 en el estado de Qi. Habían pasado al menos varios cientos de años para forjar y fortalecer continuamente esta formación. De hecho, podría llamarse un milagro en el campo del sellado. Sin embargo, esto no tenía sentido para Lu Qin. Si no fuera un sello inmemorial, no importa cuán avanzada fuera la formación de sellado, no podría sellar el movimiento de la conciencia de Lu Qin. A Lu Qin no le importaba mucho la formación del sello. Lo que más le interesaba era por qué la familia Kui había pagado un precio tan alto para construir un conjunto de focas a gran escala en su propia guarida. ¿Cuál era el aura que estaban tratando de suprimir? ¿El aura de muerte que una vez llenó el antiguo campo de batalla?
Después de que Lu Qin analizó rápidamente la formación del sello, rápidamente siguió su línea de pensamiento y encontró el núcleo del sello. Como era de esperar, estaba bajo tierra. Todavía había un sello aquí, pero era de un sistema completamente diferente del sello en el templo de Dongyan. Otras personas no serían capaces de reconocerlo. Sin embargo, los diversos conocimientos de Lu Qin fueron heredados de la era inmemorial. Naturalmente, pudo reconocer que el sello subterráneo era un sello inmemorial absoluto. Sin embargo, este sello inmemorial ya se había podrido durante mucho tiempo. El efecto que podía mostrar ya era muy pobre. Anuncios de Put Future. Este es un antiguo campo de batalla de la era inmemorial, un Xuan Ni. En la antigüedad, alguien colocó un sello aquí. Después de que el sello perdiera su efecto, el aura que se filtró formó un Kasaya muerto que una vez fue mencionado en las leyendas del estado de Qi. La familia Qi ha tomado control de este lugar y obtenido algunos beneficios. Incluso establecieron una matriz de alto nivel para suprimir el aura nuevamente. Lu Qin llegó a esta conclusión después de combinar la información que había obtenido anteriormente. Mientras pensaba en ello, trató de entrar. Cuando pasó a través del sello inmemorial, Lu Qin claramente sintió una sensación de estancamiento. Claramente, cuando el sello inmemorial aún estaba intacto, habría podido evitar que la conciencia de Lu Qin pasara. Esta fue la característica única del sello inmemorial. Si ese fuera el caso, Lu Qin estaría en un problema mayor. Tendría que venir con su cuerpo principal y pensar en una forma de romper el sello. Solo entonces podría entrar. Pero todavía estaba bien ahora. Todavía podría entrar. Lu Qin, que se había esforzado un poco para abrirse paso, se dio cuenta de que estaba en un espacio muy grande. Este lugar parecía una plaza subterránea, pero no estaba vacío. Una gran cantidad de cadáveres cubrían la plaza subterránea. Además, Lu Qin pudo reconocer claramente que estos cadáveres no pertenecían a esta era. Había humanos y otras razas. También había algunas extremidades rotas enormes, que parecían los cuerpos rotos de cultivadores de nivel de Dharma o demonios que habían muerto en la batalla. Realmente era un rincón de un antiguo campo de batalla. En el centro de la plaza subterránea, había un pequeño espacio abierto. 3 figuras estaban sentadas en un triángulo. El núcleo de todas las auras malvadas estaba allí. Lu Qin se acercó con cautela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, apareció un mensaje del sistema. Herencia antigua detectada. Dios del trueno. Herencia inmemorial. Gale inmortal gorrión detectado. Herencia inmemorial detectada. Fantasma inmortal. Como era de esperar, era una herencia inmemorial. Lu Qin se emocionó. Estos 3 términos corresponden al espíritu maligno de 3 cabezas que está afuera. El que tiene la cara salvaje debería ser el dios del trueno. La cabeza de pájaro y el que usó el poder del viento debería ser el gorrión inmortal del viento feroz. La cabeza de fantasma en el medio, que tenía la capacidad de atacar directamente al alma divina, debería ser el fantasma inmortal. Inmediatamente avanzó. De acuerdo con su experiencia previa, siempre que su cuerpo de conciencia tocara el cadáver que contenía la herencia inmemorial, debería poder absorber directamente el poder inmemorial contenido en él en su cuerpo. En ese momento, podía usar directamente la función de fusión para fusionar los cuerpos espirituales y las técnicas de cultivo contenidas en las 3 antiguas herencias en las escrituras de Taishan y el cuerpo sagrado primordial. Entonces, esta ola de cosecha sería perfecta. Sin embargo, justo cuando Lu Qin estaba a punto de extender la mano y tocar los 3 cadáveres, una gran sensación de peligro se apoderó de su mente y lo hizo detenerse. No pasó nada fuera de lo común. Lu Qin se dio cuenta de que este era su sentido espiritual. Era la intuición más instintiva dada por el sistema, que vivía en lo más profundo de su conciencia. Esto era muy similar a la sensación que tuvo cuando se acercó a la sangre divina en el palacio divino de Penglai y los restos del malvado señor de los demonios en las llanuras heladas del extremo norte. Su sentido espiritual le decía que si realmente lo tocaba, sería herido de muerte. Lu Qin retiró lentamente su mano. Basado en su experiencia previa, el poder de los inmortales inmemoriales no lo dañaría. Sin embargo, era difícil decir acerca de los demás. Olvídalo. No importa que, mi verdadero cuerpo tiene que venir. Y no es que no consiguiéramos nada. Al menos sabemos que incluso si destruimos el espíritu maligno de 3 cabezas, no debería dañar la herencia. Pensando en esto, ya no dudó. 4K. Buenas noches a todos. 410 ignorado. Lu Mingchao no sintió que hubiera nada sospechoso en la repentina aparición de su padre a su lado. Esta no fue la primera vez.
Esta vez, partió del reino Ian al condado Dongyan del reino Qi para lidiar con el espíritu maligno de 3 cabezas con el que incluso los adeptos al Dharma no podían lidiar. Ella había adivinado que ella no sería la fuerza principal. En el futuro, su padre definitivamente se usaría a sí mismo como un punto de anclaje para apresurarse rápidamente a la escena. Tenía plena confianza en su capacidad para tratar con su padre. Esto fue especialmente así cuando supo que Lu Qin ya había llegado a la etapa de Dharma antes de que ella llegara. Su padre, que había entrado en el plano del Dharma, debe haber sido uno de los cultivadores más poderosos del mundo. Sin embargo, ella había sido testigo de las habilidades del espíritu maligno de 3 cabezas antes de esto. Esto la hizo estallar en sudor frío. ¿Cómo debería decirlo? Nunca había visto cómo luchó su padre después de convertirse en un adepto al Dharma. Debido a su reino, también carecía de imaginación para confrontaciones de mayor nivel. Sin embargo, si su padre tuviera que luchar contra el demonio de 3 cabezas con su fuerza anterior, probablemente sería golpeado gravemente. Cuando Lu Qin vio la expresión preocupada de su hija, simplemente sonrió y no dijo nada. Después de un rato, Xia Kang, Zheng Yu y Lan Nuoxin llegaron juntos. Los 3 adeptos del Dharma presentes habían sentido el aura de Lu Qin al mismo tiempo. Cuando vieron a Lu Qin, los 3 estaban más o menos sorprendidos. Nunca habían sentido que Lu Qin se acercaba a ellos. Tampoco habían sentido el movimiento de ninguna técnica de hechizo de teletransportación. ¿De dónde vino este Lu Qin? Los 3 tenían pensamientos similares. Poder esconderse de la percepción de los 3 al mismo tiempo y entrar en el centro del campamento, sin importar qué tipo de método se usara para lograrlo, todavía era algo aterrador. Pero pase lo que pase, al menos Lu Qin ahora estaba de su lado. Las amenazas en el futuro podrían tratarse en el futuro, pero lo más importante era resolver el problema actual. Xia Kang se adelantó y le dijo a Lu Qin: dado que el compañero daoísta Lu ha venido aquí, debes saber sobre el asunto en la ciudad del Sol del Este. Sí, lo sé. ¿Por qué no esperamos 2 días más? Me avergüenza decir esto, pero la última vez, los 3 unimos fuerzas para entrar, pero fallamos y sufrimos algunas heridas. Descansemos 2 días y nos recuperemos de nuestras heridas. Con la fuerza de los 4, haremos todo lo posible para acabar con el espíritu maligno del Dharma en el interior antes de que se fortalezca y se expanda de nuevo. Sugirió Xia Kang. Anuncios de Put Future. No estaba mal pararse derecho. Sin embargo, Lu Qin se rió y lo rechazó con decisión. Mayores, por favor descansen. Iré a echar un vistazo primero. No dijo que iba a echar un vistazo, pero su significado era claro. Esta fue la primera vez que Lan Nuoxin, que estaba de pie junto a Lu Qin, lo había visto. Cuando escuchó las palabras de Lu Qin, soltó un resoplido frío y dijo: los rumores dicen que el patriarca Lu Qin no es más que esto. ¿Tiene tanta prisa por morir cuando algo sucede? Aunque sus palabras fueron muy descorteses, Xia Kang y Zheng Yu, que estaban a su lado, no lo detuvieron. Por supuesto, no querían poner las cosas demasiado feas para Lu Qin. Además, tenían mucho miedo del poder de Lu Qin. Era alguien que podía luchar contra un adepto al Dharma en la etapa del alma naciente e incluso derrotar a Wei Yun, que al menos estaba a la par con ellos. Ahora, incluso había avanzado al reino de la materialización. Aunque no lo habían visto en acción, la fuerza de Lu Qin definitivamente habría sufrido un cambio tremendo. Sin embargo, no importa cuán trascendental fuera la situación, Xia Kang solo sentiría que incluso si las habilidades de combate de Lu Qin estuvieran por encima de las suyas, era poco probable que pudiera lidiar solo con el espíritu maligno de 3 cabezas. La forma más segura era que los 4 unieran fuerzas. Era demasiado arriesgado para Lu Qin ir a investigar solo. Si el monstruo se fortaleciera aún más y se volviera aún más poderoso, Lu Qin no podría lidiar con él. Lo que más temía era quedar atrapado dentro y no poder salir. Eso fue lo más problemático. Si fuera en otro momento, habría deseado que Lu Qin muriera. Pero ahora, un ayudante fuerte que habían esperado durante tanto tiempo había muerto así. Fue demasiada pérdida. Por lo tanto, Xia Kang no impidió que Lan Nuoxin dijera palabras tan descorteses. Simplemente miró a Lu Qin en silencio, esperando que cambiara de opinión. Sin embargo, la actitud de Lu Qin se mantuvo tranquila. No se dio cuenta de repente, ni sintió ira por las palabras de Lan Nuoxin. Solo negó con la cabeza, luego invocó su icónica alma de dragón, arrastró su cuerpo y voló. En este momento, los 3 finalmente se dieron cuenta. ¿Estaban siendo ignorados? Las expresiones de los 3 se volvieron feas al mismo tiempo. Desde que se convirtieron en adeptos del Dharma, nunca habían sido menospreciados de esta manera. La depresión y la indignación en su corazón aumentaron de inmediato.
La persona con la actitud más intensa no era otra que Raynor Shin, quien no había tenido ningún trato con Lu Qin antes de esto. Anuncios de Put Future. Eaven Flame Inmortal quería decir algo, pero una fuerza se reunió en su cuerpo y la temperatura circundante aumentó. Pero al final, él todavía no hizo nada. Zheng Yu, que había estado en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. ¿No vamos a esperar al borde de la zona perversa? Si Lu Qin está realmente en una situación desesperada, podemos ir a ayudarlo. Al menos, podemos salvarlo. Adelante, no iré. Si quiere intentarlo, que lo intente. Es mejor si muere por dentro. Lan Nuoxing se burló y se fue después de decir eso. Ying Luo, ¿qué hay de nosotros? Xia Kan suspiró. ¿Qué puedo hacer? Vamos. Trajo a Zheng Yu con él y siguió al alma de dragón que se alejaba gradualmente. Estaba preparado para esperar fuera de la zona malvada. A pesar de que Lu Qin ya se había ido, todavía podía escuchar cada palabra que decían las tres personas detrás de él. Lu Qin se sorprendió más o menos cuando escuchó que Xia Kan y Zheng Yu iban a salir del reino malvado y estaban listos para ingresar para ayudarlo en cualquier momento. Parecía que el espíritu maligno de tres cabezas les estaba presionando mucho. Antes de esto, Lu Qin incluso había hecho algunos preparativos. ¿Qué pasaría si los Dharma Laksanas de los otros tres países aprovecharan el momento en que él estaba lidiando con el alma malvada y lo apuñalaran por la espalda? La probabilidad de que esto sucediera era muy pequeña, pero tenían que tener cuidado. Sin embargo, parecía que no había necesidad de hacerlo ahora. Sin embargo, a pesar de que había confirmado que la otra parte tenía buenas intenciones y que su objetivo era derrotar al espíritu maligno de tres cabezas, Lu Qin todavía no pensó en dejar que lo siguieran. A pesar de que más o menos brindarían algo de ayuda, lo más importante para Lu Qin era lo que sucedería después de derrotar al espíritu maligno de tres cabezas. No quería compartir el secreto de la herencia inmemorial con otros. Al menos no por ahora. 411 Un monstruo eterno. Cuando los enemigos se encontraban, sus ojos se ponían rojos. Aunque Lu Qin había entrado en el reino malvado en forma de conciencia y jugó con el espíritu maligno de tres cabezas, estaba claro que el espíritu maligno de tres cabezas podía reconocer que la conciencia anterior y el cuerpo original que había aparecido eran ambos Lu Qin. Como tal, el espíritu maligno de tres cabezas no se contuvo en absoluto, y sus tres cabezas desataron poderosas técnicas de hechizos al mismo tiempo. La cabeza del rayo lanzó un rayo mientras que la cabeza del pájaro lanzó fuertes vientos. Los dos se combinaron y atacaron a Lu Qin. Al mismo tiempo, Lu Qin sintió un dolor agudo en su sentido espiritual. Este sentimiento fue una advertencia temprana de su sentido espiritual de que un ataque a su alma estaba a punto de llegar. Era imposible para Lu Qin usar la velocidad y la agilidad de su forma de conciencia superior para esquivar el ataque real y escapar del bloqueo de su alma divina. Sin la adición de su forma física, su velocidad y agilidad no podrían alcanzar ese nivel. No creas que el demonio de tres cabezas no es lo suficientemente fuerte. Lu Qin no tenía ninguna intención de ser descuidado. Después de todo, el demonio de tres cabezas fue un desafío para los esfuerzos combinados de Xia Kan y los otros dos Dharma Laksanas. No podía permitirse el lujo de ser descuidado. Inmediatamente desató su Dharma. El cuerpo de Dharma de túnica gris se rebeló frente al espíritu maligno de tres cabezas. Lu Qin activó la técnica de vida de la Guardia Celestial e instantáneamente se transformó en un poderoso guerrero con armadura gris. Lu, por favor, tenía mucha confianza en sus propias habilidades defensivas. Sin embargo, esto no significaba que tuviera que usar su cuerpo para resistir el ataque del enemigo. Una gran cantidad de verdadera esencia gris se roció y chocó con los ataques de las tres manos. En ese instante, la energía gris de origen verdadero mostró las propiedades aniquiladoras de la carta del espíritu vacío. Los ataques de rayos y viento fueron completamente aniquilados. Al mismo tiempo, extendió su mano izquierda y apareció un escudo de madera en su antebrazo. Esto seguía siendo una aplicación del hechizo de vida de la Guardia Celestial. A medida que las habilidades de Lu Qin mejoraron, su técnica de preservación Eavens Fate ya no se limitó a formar una medida defensiva en la superficie de su cuerpo. Tenía otros usos para él. Aunque el escudo parecía normal, su capacidad defensiva era mucho más poderosa que la armadura gris que llevaba puesta. Anuncios de Put Future. Luego, volvió a estirar la mano y apareció una espada sagrada de platino en su mano derecha. Esta espada sagrada de platino, así como el cetro de aguas profundas que apareció junto a él al mismo tiempo, en realidad tenían un límite en su poder. No pudieron mantenerse al día con su nivel de materialización actual.
Por ejemplo, el dragón de agua desencadenado por el cetro de aguas profundas solo podía alcanzar el nivel del alma naciente como máximo. Sin embargo, lo especial de estos dos elementos era que, aunque no habían alcanzado el nivel 6, debido a la naturaleza especial de las armas de los santos, Lukin podía usarlos directamente después de formar el plano del Dharma. También se volverían enormes. Originalmente, esta era una característica especial que solo podía mostrar un artefacto místico de sexto rango. Lukin sostuvo el escudo en su mano izquierda y la espada en su mano derecha. Inmediatamente activó la caminata en el vacío y llegó detrás del espíritu maligno de 3 cabezas. El poder del espíritu del vacío explotó repentinamente, pero antes de que pudiera tocar al espíritu maligno de 3 cabezas, desapareció. Este debería ser el poder de la cabeza del fantasma inmortal en medio del alma malvada de 3 cabezas. Aunque el poder del alma divina era invisible e intangible, también podía producir una reacción aniquiladora con el poder del espíritu del vacío. Al mismo tiempo, Lukin podía sentir que su alma estaba siendo bloqueada por algún tipo de poder. Un muy mal presentimiento surgió en su corazón. Había sido bloqueado por la cabeza del fantasma inmortal, y una maldición en el nivel del alma divina estaba a punto de descender. De hecho, fue una buena idea atacar a Lukin con métodos al nivel del alma, como maldiciones. El poder defensivo que el hechizo de preservación Eavens Fate le había dado era simplemente demasiado exagerado. Esto fue especialmente así porque los efectos de este hechizo aumentaron a medida que aumentaba la fuerza de Lukin. En el ámbito de la materialización, había varios poderes de otros atributos fusionados por la escritura de supremacía. Se podría decir que es indestructible. Si fuera él, sería muy difícil romper su propio hechizo del destino de protección del cielo. Sin embargo, no importa cuán fuerte fuera el poder defensivo del hechizo de vida de la Guardia Celestial, todavía era una defensa física en el mundo exterior. Su capacidad defensiva contra el alma divina era relativamente baja. En otras palabras, la debilidad de Lukin era realmente su alma. Sin embargo, al igual que el alma malvada de 3 cabezas, podría usar el poder del fantasma inmortal para bloquear la explosión del poder del espíritu del vacío que Lukin había creado al pisar el vacío. Lukin también podría usar el mismo método para contrarrestarlo. La poderosa explosión del verdadero origen del atributo del vacío aniquiló todas las fuerzas que se acercaron. Naturalmente, la maldición del fantasma inmortal no podía caer sobre la cabeza de Lukin. Para una persona común, esto era muy difícil. Sus reservas de esencia primigenia no pudieron soportar el consumo de una explosión tan loca de esencia primigenia virtual. Sin embargo, Lukin no temía una batalla de desgaste. Anuncios de Put Future. Con energía vacía rodeando su cuerpo, Lukin ya no tenía escrúpulos. Lukin levantó su espada sagrada de platino en alto y usó una técnica de la espada Canon Taibai, cortando al espíritu maligno de 3 cabezas. La destreza de batalla de la forma Dharma empuñando la espada, las exquisitas técnicas de espada de la espada Canon Taibai, las chispas que aparecieron con el corte, el dragón de agua, la semilla de la creación que fue inyectada y la habilidad del mundo de hielo que fue desatado en silencio. Se utilizaron muchos métodos. Cuando el espíritu maligno de 3 cabezas se dio la vuelta para enfrentar los ataques, comenzó a ser golpeado con locura. Sin embargo, no fue completamente pasivo. Sus 3 cabezas desataron sus habilidades al mismo tiempo y comenzaron a luchar contra Lukin. Sin embargo, el espíritu maligno de 3 cabezas pudo confiar en técnicas de hechizos de alta frecuencia y alta intensidad para obtener una ventaja abrumadora cuando se enfrentó a 3 ídolos del Dharma al mismo tiempo. Cuando se enfrentó a Lukin, en realidad fue suprimido. Sin embargo, no sería derrotado tan fácilmente. Era muy duro y muy resistente a los ataques. No fue fácil congelarlo con el mundo de hielo. Bajo varios medios de ataque, también fue difícil resolverlo directamente. Lukin pudo sentir que su poder provenía directamente del suelo debajo del templo de Dongyan. Xia Kan y los demás no habían podido sentir esto antes. Sin embargo, Lukin pudo sentir esto con su aguda percepción del poder de la herencia inmemorial. Con el apoyo de este poder, no importa cuán grave sea la lesión que sufra, podría recuperarse rápidamente bajo el apoyo de este poder. De hecho, a medida que avanzaba la batalla, Lukin podía sentir claramente que el monstruo no era tanto el resultado del poder maligno subterráneo. Era más como una encarnación del poder. Inmediatamente, Lukin sintió que le dolían los dientes. En otras palabras, esta alma malvada era casi imposible de matar. Era imposible para Lukin perder esta batalla de desgaste. Sin embargo, no parecía que fuera fácil para él ganar tampoco.
Incluso si lucharon durante meses o años, es posible que no puedan determinar el vencedor. Además, incluso si tuviera más ayudantes a medida que pasara el tiempo, sería inútil. Esta alma malvada se volvería más y más fuerte a medida que el poder del mal despertara. Si las cosas iban mal, podría volverse más fuerte con el paso del tiempo. Para entonces, incluso Lukin podría no ser capaz de lidiar con eso. 412 Capítulo 411. La batalla final. Si esto se prolongaba demasiado, incluso a Lukin le preocuparía que una noche larga trajera más problemas. Además, incluso si algunos expertos en Dharma de otros países vinieran y unieran sus fuerzas, podrían deshacerse del espíritu maligno de tres cabezas. Lukin no sería tan feliz. En esencia, su mayor necesidad procedía de la herencia inmemorial bajo el templo de Dongyan. Con la aparición del espíritu maligno de tres cabezas, todos sabrían que debe haber algo extraordinario enterrado debajo del templo de Dongyan. Para entonces, Lukin no estaría en condiciones de evitar que otros investiguen. A menos que se volviera hostil en el acto y luchara contra todos los ídolos del Dharma en el acto. Pero dado que ese era el caso, ¿por qué no deshacerse de este espíritu maligno de tres cabezas ahora? Además, no era como si Lukin no tuviera los medios para deshacerse de él. Era solo que necesitaría algo de tiempo para sentar las bases. Al pensar en esto, originalmente había planeado usar una de sus cartas de triunfo para viajar al este, pero se detuvo. Usemos esa cosa como una fuerza decisiva. Por ahora, diseñemos el campo. Este Lukin es un cobarde. Los ojos de Xia Kan estaban llenos de profundo miedo. Fue extremadamente difícil para él, Zhenyu y Lan Nuoxin lidiar juntos con el espíritu maligno de tres cabezas. Fueron reprimidos hasta el punto de que solo podían confiar en abandonar el dominio del mal para salvar sus vidas. Al final, Lukin entró solo y logró reprimir a la otra parte. ¿No significaba esto que los tres no eran rival para Lukin incluso si trabajaban juntos? Kasaya. Xia Kan respiró hondo y aceptó este hecho. ¿Qué más podía hacer si no aceptaba? General en jefe, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó Zhenyu. ¿Deberíamos intervenir? Xia Kan murmuró para sí mismo, algo conmovido. Esto realmente fue una buena oportunidad. Lukin parecía tener la ventaja. Incluso si los dos no eran tan fuertes como él, todavía estaban en el reino de la materialización. Serían de ayuda si se apresuraran. Dado que Lukin había ganado la partida, trabajaría más duro y se desharía del espíritu maligno de tres cabezas de una sola vez. Entonces, este asunto sería considerado terminado. Además, él, Xia Kan, también tenía envidia de las cosas en el templo de Dongyan. No sabía qué era, pero el ascenso de la familia Chui tenía algo que ver con el secreto del templo de Dongyan. Además, esa cosa podría incluso dar a luz a una existencia poderosa como el espíritu maligno de tres cabezas. Con Lukin alrededor, podría ser difícil para ellos poner sus manos en las cosas que hay dentro. Sin embargo, habían hecho su parte después de todo. No estaría de más dar un sorbo, ¿verdad? Incluso si ni siquiera se le permitía beber la sopa, no sería demasiado pedir que entendiera qué era y satisfacer su curiosidad, ¿verdad? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar su decisión, sintieron que alguien había llegado detrás de ellos. Inmediatamente reconocieron el poder familiar. Ella era la hija de Lukin, Lumin Chao. Lumin Chao se paró ligeramente detrás de los dos. Miró el campo de batalla en la zona del mal y dijo: mi padre ha dicho que él se encargará de este asunto. Espera que todos los mayores no entren y lo molesten. Xia Kan y Zhenyu se quedaron sin palabras al instante. ¿Pero insisto en entrar? Se escuchó otra voz. Raynor Shin había llegado. Flotó en el aire y miró a Lu Min Chao. Min Chao no mostró ira ni emociones similares. Se inclinó levemente para mostrar su respeto y dijo: por supuesto que no te detendré, pero mi padre me dijo que el espíritu maligno de tres cabezas es misterioso e impredecible, y que es muy poderoso. Incluso él tendría que usar toda su fuerza para combatirlo. Cuando llegue el momento, es posible que no pueda contenerme y tengo miedo de lastimar a todos. El significado entre líneas era muy obvio. Lan Nuoxin era claramente alguien con mal genio. Cuando escuchó esas palabras, se enfureció. Absurdo. Hermano Xia, hermano Zen, si los tres entramos juntos, no creo que Lukin se atreva a atacarnos a los tres al mismo tiempo. Anuncios de Put Future. Lu Min Chao permaneció en silencio. No tenía intención de discutir con la otra parte. De acuerdo con la tarea de su padre, solo necesitaba transmitir el mensaje, y eso sería suficiente. Si no escuchaban su consejo y entraban en el reino malvado, serían atacados por su padre.
En cuanto a que los tres se aprovecharon de la intensa batalla de Lu Qin con el alma malvada de tres cabezas para atacarlo por la espalda, ella había estado preocupada por esto antes. Sin embargo, su padre también la había consolado y le había dicho que no se preocupara. Estos tres no son mi pareja. Como Lu Yu había dicho esto, Lu Mingchao no tenía nada de qué preocuparse. Su mirada se volvió hacia Xia Kang y Zheng Yu. Ahora, dependía de los dos grandes cultivadores de Dharma del reino Wei decidir qué hacer. Zheng Yu no dijo nada. Siempre había escuchado a Xia Kang. Xia Kang, por otro lado, estaba algo en conflicto y vacilante. Estaba, por supuesto, muy interesado en los secretos enterrados en el templo de Dongyan, pero en comparación, tenía dos preocupaciones. En primer lugar, les preocupaba que pudieran extralimitarse. Si el espíritu maligno de tres cabezas escapara, Lu Qin sería derrotado o incluso asesinado, y los tres no podrían controlar la situación. ¿Qué harían? En segundo lugar, le preocupaba que Lu se diera cuenta de sus puñaladas por la espalda y dejara la batalla y la zona malvada. ¿Y si contraatacaba? El espíritu maligno de tres cabezas no podía abandonar la zona malvada. Si no podía ganar, que así sea. Simplemente podría retirarse. Sin embargo, Lu Qin podría salir como quisiera. Como podía suprimir el espíritu maligno de tres cabezas por sí mismo, definitivamente podía derrotarlos a los tres al mismo tiempo. Xia Kang no quería sufrir ninguno de estos dos finales. Al ver la vacilación en el corazón de Xia Kang, Lan Nuoxing resopló con frialdad. ¿El gran general del reino Wei es en realidad tan tímido como un ratón? Esto es realmente divertido. Al escuchar estas palabras provocativas, Xia Kang tomó una decisión. No hubo cambio en su expresión solemne. Great Wei ya ha firmado un acuerdo con el reino Yan. No tenemos intención de convertirnos en enemigos del compañero daoísta Lu. Dado que el compañero daoísta Lu ha dicho claramente que puede resolver el problema por sí mismo, naturalmente confiaremos en él. Si el compañero daoísta Lan quiere ir, puedes intentarlo tú mismo. ¿De verdad crees que no me atrevo? Lan Nuoxing se rió. Con eso, todo su cuerpo se expandió repentinamente, revelando su cuerpo de Dharma. El ídolo del Dharma de Rainor Shin era completamente diferente a su propia imagen. Era una persona de estatura y forma corporal normales, pero la forma de Dharma en la que se transformó tenía cabello y ojos rojos, y sus músculos estaban abultados. Entró en el dominio demoníaco y gritó: «Compañero daoísta Lu. Te ayudaré». Mientras corría hacia adelante, levantó la mano, y una oleada de fuego de atributo verdadera esencia brotó de su cuerpo. Varias bolas de fuego enormes se formaron repentinamente y volaron hacia adelante. Xia Kang, que estaba observando la batalla desde fuera de la zona perversa, frunció el ceño ligeramente. No esperaba que Rainor Shin fuera tan imprudente. Aunque, según su comprensión de Lan Nuoxing, este tipo puede ser arrogante y engreído, pero para poder crecer hasta su estado actual y convertirse en el pilar de apoyo del reino Wu, no debería ser demasiado estúpido. En su predicción original, después de que claramente se negó a unir fuerzas con él, no debería haber entrado en el reino malvado. Al final, este tipo fue realmente tan decisivo. Aunque este tipo afirmó que iba a ayudar a Lu Qin, era obvio que la mayoría de las bolas de fuego que disparó estaban dirigidas a Lu Qin. Además, Xia Kang podía sentir débilmente que algo andaba mal con la bola de fuego. General en jefe. Zheng Yu también tenía cierta percepción. Xia Kang agitó la mano y dijo: «Echemos un vistazo primero. Sin embargo, también debemos estar preparados para actuar en cualquier momento. Hay algo mal con este Rainor Shin Xuanji». Si incluso Xia Kang y Zheng Yu pudieran sentirlo, los sentimientos de Lu Qin serían aún más obvios. Cuando Lan Nuoxing no atacó, Lu Qin no pudo sentirlo. Sin embargo, una vez que atacó, Lu Qin inmediatamente sintió que algo andaba mal. El alma divina de este tipo estaba claramente contaminada con un atributo de poder similar al de la cabeza fantasma inmortal en medio del espíritu maligno de tres cabezas. En otras palabras, cuando luchó contra el espíritu maligno de tres cabezas la última vez, el alma divina de Lan Nuoxing ya había sido manipulada. Era obvio que el fantasma inmortal primordial era muy poderoso en el reino del alma divina, tanto que incluso un cultivador del plano del Dharma se vería afectado. Este nivel de influencia espiritual no debería ser suficiente para controlar completamente las acciones de Lan Nuoxing y convertirlo en un títere. Sin embargo, debería ser relativamente fácil amplificar sus emociones e influir en sus decisiones a través de algunos consejos espirituales. Anuncios de Put Future. La codicia de Lan Nuoxing por los secretos del Templo del Sol del Este y su odio por la actitud descortés de Lu Qin de antes se magnificaron, formando su motivo para tomar medidas.
Fue en la medida en que había perdido su racionalidad. Si no fuera por eso, solo la pista del fantasma inmortal podría no haber sido suficiente para hacer que Lan Nuoxin cargara. Si lo pensaba de esta manera, hubiera sido mejor si no hubiera sido tan pretencioso cuando se conocieron. Lu Qin tuvo este pensamiento. Sin embargo, solo estaba pensando en ello. No sintió ningún arrepentimiento en absoluto. Ya que tú, Raynor Shin, te atreviste a entrar, te arrastraré hacia arriba y te mataré también. Cuando vio que la lluvia de purificación ya había caído por un tiempo, sintió que la técnica de hechizo que estaba a punto de lanzar estaba lista. Lu Qin sintió que Lan Nuoxin había venido aquí para buscar su propia muerte. No prestó atención a las bolas de fuego que volaban hacia él, permitiéndoles golpear su cuerpo. Con el hechizo del destino Eavensward, un ataque de este nivel no podría atravesar su defensa. Justo cuando la gran bola de fuego aterrizó en su cuerpo y provocó que estallara una gran cantidad de humo y fuego, Lan Nuoxin comenzó a lanzar técnicas de hechizos aún más poderosas, y el espíritu maligno de tres cabezas de repente aumentó su resistencia. Lu Qin hizo su mover. Desencadenó todas las técnicas de hechizo que había preparado de antemano. La lluvia purificadora que había estado cayendo durante bastante tiempo de repente se volvió aún más pesada, como un fuerte aguacero. En la lluvia que llenó el cielo, el antiguo hechizo del arte del dragón dorado comenzó a surtir efecto. Al mismo tiempo, el cetro de aguas profundas que había estado flotando junto a Lu Qin comenzó a brillar con todo su poder. En el cielo, aparecieron de repente docenas de dragones de agua. La luz dorada brillaba desde los cuerpos de estos dragones de agua. Rugieron mientras cargaban contra el espíritu maligno de tres cabezas y Lan Nuoxin, que no estaba muy lejos de Lu Qin. El espíritu maligno de tres cabezas todavía estaba bien. Una gran cantidad de hechizos fueron lanzados desde sus tres cabezas, y todos los dragones de agua que estaban dirigidos a él fueron destruidos en poco tiempo. Sin embargo, los movimientos de Lan Nuoxin se detuvieron. Los elementos se contrarrestaron entre sí, y la fuerza de Lu Qin era claramente más fuerte que la de Lan Nuoxin. No sería tan fácil para él continuar cargando hacia adelante. Aprovechando este tiempo, el ídolo del Dharma de Lu Qin se retiró a cierta distancia. La espada sagrada de color blanco dorado dejó su mano y flotó hacia un lado. El cetro de aguas profundas voló a su mano por sí solo, y lo agarró. La verdadera esencia del Gran Supremo surgió locamente, creando una gran cantidad de agua de mar de la nada. Fue como un tsunami que arrasó. En un instante, toda la ciudad del Sol del Este se inundó. Lo que se suponía que era un área interior parecía haberse convertido en un océano. Cuando las olas aterradoras se abalanzaron sobre Lan Nuoxin y el espíritu maligno de tres cabezas, casi cubrieron sus cuerpos por completo. La escena era realmente grandiosa, e incluso las personas que miraban la batalla afuera estaban estupefactas. Los cultivadores de Dharma tenían el poder de cambiar el mundo, pero para alcanzar este nivel, la cantidad de esencia verdadera que consumían era aterradora. Además, el agua parecía aterradora como si fuera a ahogar todo, pero solo era tan poderosa contra el plano del Dharma. Sin embargo, nadie pensaría que Lu Qin estaba haciendo esto gratis. Independientemente de si estaban en el campo de batalla o viendo la batalla desde el exterior, inmediatamente pensaron en la otra habilidad muy icónica de Lu Qin desde el agua: el hielo. Esta fue de hecho idea de Lu Qin. El diluvio había llegado, lo que significaba que todo el presagio se había completado. El poder del reino de hielo se expandió al máximo en un instante. Al mismo tiempo, el poder perteneciente al inmemorial códice del dios del hielo también se desató por completo. La potencia de salida de Lu Qin cambió del elemento agua al elemento hielo en un instante. Este proceso de transformación ni siquiera tuvo lagunas. La gran cantidad de agua, que era esencialmente la esencia vital de Lu Qin, respondió al cambio en los atributos de la esencia vital de Lu Qin en un instante. En un instante, el océano se congeló y todo dentro de 10.000 millas se congeló. El espíritu maligno de tres cabezas y Lan Nuoxin, que acababa de ser envuelto por el agua del mar, estaban congelados en un enorme bloque de hielo. En ese instante, Raynor Shin perdió toda habilidad para luchar. Él no moriría así como así. Sin embargo, no sería fácil romper el poder de congelación de Lu Qin con su propia fuerza. Sin embargo, el espíritu maligno de tres cabezas todavía tenía cierta capacidad para resistir. Sin embargo, esto todavía no superó las expectativas de Lu Qin. Además, sus ataques estaban lejos de terminar. El cetro de aguas profundas abandonó su cuerpo, y la espada sagrada de color blanco dorado apareció nuevamente en su mano. Una luz dorada brilló en su cuerpo. La técnica del arte del dragón dorado, el poder divino del dragón dorado, entró en vigencia de inmediato.
Esta era una técnica que puramente fortalecía la fuerza de uno. Al mismo tiempo, se activó el poder del código de la espada Taibai. Lukin usó el ataque romper el cielo. Al mismo tiempo, el alma de dragón de Lukin, que no había aparecido durante toda la batalla, apareció de repente. El poderoso dragón del cielo. 413 Las tres grandes herencias. Lukin había estado usando su forma de Dharma para luchar contra el espíritu maligno de tres cabezas. Al comienzo de la batalla, había considerado convocar a su alma de dragón para ayudar en la batalla. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que estaba luchando con su cuerpo de trascendencia, ya estaba seguro de que podía reprimir a su oponente. Sin embargo, incluso si convocara al alma de dragón, no podría matar a la otra parte. En ese caso, no había necesidad de invocar el alma del dragón. Bien podría quedárselo y usarlo como carta de triunfo. El efecto definitivamente sería mejor. Como carta de triunfo, la forma en que Lu, por favor, usaba su alma de dragón no era solo para ser un ayudante de combate. En el momento en que se invocó el alma del dragón, el poder de la habilidad divina se activó directamente. El poderoso dragón celestial se desató y complementó el alma del dragón. Al mismo tiempo, toda el alma del dragón se unió al cuerpo de Lukin y se convirtió en uno con él. Formó algo que parecía una armadura por fuera. Lukin, que se había combinado con el poderoso dragón del cielo y el poder divino del dragón dorado, comprimió todo el verdadero origen en su cuerpo al extremo en un período de tiempo muy corto y cortó con el rompecielos. Espada. Este ataque fue casi equivalente al poder máximo que Lukin podía desatar en este momento. En ese instante, parecía haberse transformado en un dios marcial que se había combinado con un dragón y un humano. La verdadera esencia del Gran Supremo se condensó rápidamente en la espada sagrada de platino que levantó en alto. Entonces, la espada mágica cayó. Lukin se había preparado durante tanto tiempo para crear un vasto océano y luego congelarlo. Toda esta preparación fue para esta espada. De hecho, el hielo no pudo matar al espíritu maligno de tres cabezas. De hecho, con el constante apoyo y reposición de la energía maligna, el espíritu maligno podría seguir rompiendo la estructura del hielo. Puede que no tarde mucho en escapar. ¿Pero qué hay de eso? Por lo menos, antes de que pudiera escapar, el espíritu maligno de tres cabezas, que estaba congelado en la montaña de hielo, no tenía forma de esquivar o bloquear. Este tipo solo podía mirar impotente mientras descendía la espada de Lukin. No tuvo más remedio que soportarlo en la montaña de hielo. El espíritu maligno de tres cabezas no carecía de conciencia. Aunque su forma de pensar era diferente a la de los humanos, claramente podía pensar. Además, si era solo su instinto de batalla, también era muy agudo. También fue por esto que pudo sentir claramente el poder aterrador de la espada de Lukin. Era imperecedero, pero era el núcleo de poder construido debajo del templo de Dongyan, que le proporcionaría un poder infinito para que no fuera destruido directamente. Pero no ser destruido no significaba que no sería destruido. El ataque de espada de Lukin tuvo el poder de destruirlo. Bajo la espada, la montaña de hielo cedió. Este hielo fue formado por el poder de Lukin. No se convertiría en un obstáculo para él. El espíritu maligno de tres cabezas, que acababa de liberarse de su estado congelado, fue recibido por esta espada. Su cuerpo se dividió directamente en dos mitades. El poder que estalló barrió hacia afuera y formó innumerables cuchillas, destruyendo sus tres cabezas y su enorme cuerpo. Su cuerpo roto ya no tenía la resistencia que tenía cuando se recondensaba. Este fue el escenario donde la propiedad aniquiladora se mostró en su mejor momento. Con un sonido retumbante, la magia de tres manos que apareció en la ciudad de Dongyan, causó estragos durante más de un año y dejó a muchos cultivadores de Dharma indefensos, desapareció así como así. Por supuesto, Lukin sabía que no se había librado por completo de este problema. Aunque había destruido el espíritu maligno de tres cabezas, su característica imperecedera aún existía y todavía estaba en efecto. La señal más obvia fue que, aunque el espíritu maligno de tres cabezas fue destruido, el dominio maligno aún existía. Si lo dejaba solo, el espíritu maligno de tres cabezas volvería a aparecer en 3 o 4 días como máximo. Sin embargo, 3 o 4 días era tiempo más que suficiente. El espíritu maligno de tres cabezas había sido destruido por el momento. Lukin no necesitaba continuar manteniendo su forma de Dharma. El alma del dragón fue el primero en liberarse de su agarre. Entonces, ambos se hicieron más pequeños al mismo tiempo. El alma de dragón, que había vuelto a su estado normal, ahora solo tenía el tamaño del antebrazo de un humano. Voló al lado de Lukin cariñosamente y frotó su cabeza contra él. Luego, se metió en su cuerpo y desapareció. Lukin sonrió y miró detrás de él.
A lo lejos, Xia Kang y Zheng Yu estaban parados obedientemente fuera de la zona malvada. Movió la boca ligeramente. Al mismo tiempo, la voz de Lu Qin resonó en los oídos de las dos personas. Compañeros daoístas, esperen pacientemente afuera por un día. Los dos asintieron rápidamente. Los dos habían presenciado el corte a toda potencia de Lu Qin antes. La escena en el bloque de hielo oceánico fue bastante impactante. El espíritu maligno de tres cabezas aún podía luchar dentro del bloque de hielo oceánico confiando en sus características imperecederas e indestructibles, pero ¿qué pasa con Lan Nuoxin? El enorme arma de fuego de ese tipo estaba sellado en una montaña de hielo, incapaz de moverse. Anuncios de Put Future. Y el poder de esta espada era aún más aterrador. Habían luchado antes con el espíritu maligno de tres cabezas y sabían lo difícil que era. Un solo golpe de espada había destruido el poder aterrador del Tao Wu. Si hubiera aterrizado en sus cuerpos, no tendrían espacio para resistir. En tales circunstancias, ¿quién se atrevería a desobedecer las palabras de Lu Qin? Lu Qin estaba muy satisfecho con su actuación. También creía que estos dos tipos no se atreverían a tener más malas intenciones. Voló a una velocidad normal y entró en el templo de Dongyan. El templo alto y magnífico estaba lleno de pilares, y sobre ellos se dibujaban todo tipo de runas. Lu Qin había visto una escena así una vez antes en su forma de conciencia. Sin embargo, cuando lo volvió a ver, todavía estaba un poco sorprendido por el proyecto a largo plazo del clan Kui. Aparte del sello inmemorial, esta formación de sellado fue la formación de sellado más grandiosa y exquisita que había visto en toda su vida de cultivo. Incluso Lu Qin tuvo que admitir que era increíble. En el futuro, Chaoe puede traer algunos maestros de la familia aquí para aprender. Probablemente será de algún beneficio. Con este pensamiento en mente, Lu Qin no disminuyó la velocidad en absoluto. Pronto encontró el espacio subterráneo del templo Dongyan. El sello inmemorial lo había detenido. Podía pasar en su forma de conciencia, pero no podía pasar en su cuerpo real. Sin embargo, no era como si Lu Qin no tuviera otra opción. Si este sello primordial estuviera completo, incluso si tuviera la capacidad de romperlo, tendría que pasar mucho tiempo aquí. Pero afortunadamente, ese no fue el caso. Lu Qin solo había pasado medio día para romper por completo el antiguo sello, que se había deteriorado hacía mucho tiempo. Su cuerpo real entró rápidamente en la plaza subterránea que parecía un antiguo campo de batalla y encontró a las tres figuras sentadas en el medio de la plaza. Estas tres figuras tenían claramente tres herencias inmemoriales diferentes. En su forma de conciencia superior, podía sentir claramente que si tocaba las tres figuras, sufriría heridas fatales. Ahora que su verdadero cuerpo estaba aquí, podía sentir claramente que la sensación de una amenaza fatal aún existía, pero no era tan obvia como antes. Con su cuerpo físico y la protección de su alma divina, Lu Qin no era tan débil como cuando estaba en su conciencia. Lu Qin extendió su mano y señaló los restos de lo que parecía ser el dios del trueno primordial. La verdadera esencia gris se filtró de la punta de sus dedos. En el momento en que se acercó la esencia vital, una niebla negra y roja emergió de los restos del dios del trueno y chocó con la esencia vital de Lu Qin. Se escuchó una fuerte explosión. El poder de Lu Qin claramente estaba en gran conflicto con el poder maligno que rodeaba los restos. Afortunadamente, Lu Qin solo había usado una pequeña cantidad de poder. Su objetivo principal era probar las aguas. De lo contrario, la explosión no habría sido tan pequeña. Sin embargo, fue precisamente por esto que Lu Qin sintió que tenía que ser más cauteloso. Los restos de estos tres presuntos inmortales primordiales se habían transmitido desde la era primordial hasta el presente. No se habían descompuesto y no deberían haber sido destruidos tan fácilmente. Sin embargo, ¿quién podría estar seguro de este tipo de cosas? Si los restos fueran destruidos, o incluso si la herencia inmemorial dentro fuera destruida, Lu Qin no tendría lugar para llorar. Se sentó con las piernas cruzadas y extendió la mano. Una campana de creación gris fue liberada de la punta de su dedo. Esta era la forma más suave que se le ocurrió para deshacerse de la fuerza del mal. El poder contenido en la creación Bell no era fuerte, pero tenía una naturaleza especial. Cuando se acercaron a los restos del dios del trueno, la reacción de la niebla negra fue relativamente débil. Solo apareció un poco. Luego, la niebla negra fue convertida por la semilla de la fortuna e inmediatamente fue guiada al cuerpo de Lu Qin. Hay esperanza. Controló la semilla de la creación con su mente y continuó atrayéndola y transformándola. La eficiencia de la transformación no fue baja. Sin embargo, Lu Qin no se atrevió a contener demasiado poder en la semilla de la creación. Como resultado, la velocidad general no fue muy rápida. Anuncios de Put Future.
Pero no importaba. Si uno era lento, ¿qué tal 10, 100 o incluso 100.000? Lukin felizmente sacó más semillas de creación de sus dedos. La cantidad de poder que cada cuenta podía activar era muy pequeña, y debido a que el poder no se reunió, no causaría que el poder maligno explotara todo a la vez. La niebla negra que se emitía continuamente de los restos del dios del trueno se transformaba continuamente en la verdadera vitalidad suprema bajo el efecto de las muchas semillas de la creación. Lukin luego lo absorbió. A medida que aumentaba el número de semillas, la magnitud de la verdadera esencia convertida del Gran Supremo también aumentaría. Aproximadamente 2 horas después, una notificación del sistema apareció repentinamente en el campo de visión de Lukin. Absorbiendo la herencia del dios del trueno antiguo. Taoru. Se ha absorbido el 2% de la niebla roja. Lukin levantó las cejas. Entonces, ¿esta fuerza maligna era una herencia inmemorial? Porque esto era completamente diferente de las herencias inmemoriales que había obtenido antes. Han sido contaminados los 3 antiguos Swan Ni aquí. ¿Pero por qué? Para ser honesto, cuando obtuve la herencia del rey sagrado del dragón dorado, todavía existía el dragón en descomposición. Ese reino secreto estaba completamente lleno del aura del poder demoníaco. Aún así, la herencia del rey sagrado del dragón dorado no estaba contaminada. En el momento en que lo toqué, el sistema pudo absorberlo por completo. ¿Será que hay algo especial en este lugar que hasta la herencia inmemorial ha sido contaminada? Solo purificándolo gradualmente de esta manera puede ser absorbido y obtenido por el sistema. Lukin tenía esta duda en su corazón, pero no hizo nada por el momento. Lo más importante era obtener tantas semillas de creación como fuera posible y acelerar la purificación del poder inmemorial. La velocidad de purificación actual era muy lenta. Después de tanto tiempo, solo había purificado y absorbido el 2%. Sin embargo, este fue un proceso gradual. A medida que aumentaba el número de semillas de la creación, la velocidad de transformación también se hacía cada vez más rápida. 2 horas después, solo había convertido el 2% de su energía. Sin embargo, cuando pasaron las segundas 2 horas, la conversión total había alcanzado el 8%. Cuando pasaron 6 horas, el nivel de purificación total había alcanzado el 30%. Basado en esta tendencia, Lukin estimó que necesitaría alrededor de 10 horas para completar la transformación de la herencia del dios del trueno. Cuando fue a transformar las otras 2 herencias inmemoriales, el gorrión inmortal del viento feroz y el fantasma inmortal, probablemente solo tomaría de 10 a 12 horas. De esta manera, el asunto aquí podría resolverse en aproximadamente un día. En realidad, el progreso general fue más o menos el mismo que la estimación de Lukin. No mucho después de la 10ª hora, se actualizó el mensaje del sistema. Su cuerpo principal ha recibido un talento. Heavenly Thunder God Body, 6 estrellas, nivel superior para desbloquear. Tu cuerpo principal ha obtenido el talento innato. Raíz espiritual extra. Raíz espiritual celestial del trueno. Su cuerpo principal ha obtenido una técnica de cultivo. Antigua técnica de control de rayos verdaderos, grado divino, solo limitado al nivel de materialización, contenido de nivel superior para desbloquear. Tu cuerpo principal ha obtenido un poder divino. Transfórmate en trueno, 6 estrellas, nivel superior para desbloquear. Mientras Lukin continuaba convirtiendo las 2 herencias inmemoriales restantes, miró las 4 nuevas habilidades que acababa de obtener. Era obvio que se trataba de un traje. No había necesidad de mencionar la raíz espiritual del rayo celestial, y el cuerpo divino del rayo celestial era un talento tipo cuerpo espiritual. Ambos podrían integrarse en el cuerpo divino de origen. En cuanto a la inmemorial técnica de control de rayos verdaderos, Lukin le echó un vistazo más. Después de obtener un legado inmemorial, especialmente una técnica de cultivo inmemorial, Lukin obtuvo instantáneamente todo el conocimiento de la técnica de cultivo. Era como si lo hubiera cultivado durante mucho tiempo. Basado en las diversas experiencias que tuvo con esta técnica en su mente, Lukin de repente sintió que esta antigua técnica de control de rayos verdaderos era algo familiar. Muy rápidamente, recordó de dónde había venido esta sensación de familiaridad. ¿No era este el verdadero hechizo de control de relámpagos de la espada divina? Para ser más precisos, el hechizo verdadero de control de rayos de la espada divina era la versión simplificada del antiguo hechizo verdadero de control de rayos. La técnica arcaica de control de rayos verdaderos eliminó la porción de cultivo y simplificó y debilitó la porción de batalla para que incluso la gente común pudiera cultivarla.